Abrir los cajones. Capítulo 37. Una de las cosas más duras que tenemos que hacer cuando alguien se nos muere o cuando nos lo matan es vaciar y revisar sus cajones. A mí, 2 semanas después de su asesinato, me encomendaron la tarea de revisar los cajones, los archivos, los papeles, la correspondencia, las cuentas que tenía mi papá en la oficina. De los de mi casa se ocuparían Mariluz y mi mamá. Abrir los cajones es como abrir rendijas en el cerebro del otro. ¿Qué era lo que más quería? ¿A quién había visto? Según las citas de su agenda o los apuntes de un cuaderno, ¿qué había comido o comprado? Recibos de almacenes, extractos de tarjetas de crédito, facturas. ¿Qué fotos o recuerdos atesoraba? ¿Qué documentos tenía expuestos y cuáles en secreto? Algo curioso que había pasado fue que Isabelita, la que había sido secretaria de mi papá durante los últimos 10 años, había desaparecido desde el mismo día de su muerte. Es decir, no desaparecido en el triste sentido latinoamericano del término, sino que aunque sabíamos que estaba bien, sabíamos también que no quería vernos, que no quería volver a la oficina, que se negaba a contestar cualquier cosa que le quisieran preguntar, la familia o los jueces, y en resumen, que tenía miedo. Hace casi 20 años que ninguna persona de mi familia ha vuelto a ver a Isabelita, y a estas alturas creo que ya ninguno de nosotros quiere preguntarle nada. Si hace 20 años las preguntas se agolpaban en la garganta, ahora esas preguntas están escondidas y resueltas de un modo personal y secreto, en la parte más honda de nuestro pensamiento. Unos 10 días después del crimen, a mí me tocó ir a la morgue a reclamar la ropa y las pertenencias de mi papá. Me las entregaron en una bolsa de plástico y las llevé a su oficina en la carrera Chile. Desenvolví todo en el patio, el vestido ensangrentado, la camisa manchada de sangre, con los rotos de las balas, la corbata, los zapatos. Del cuello del saco saltó algo que rebotó con fuerza en el piso. Miré bien, era una bala. Los jueces no se habían tomado siquiera la molestia de revisar su ropa. Al día siguiente llevé esa bala al juzgado, aunque sabía que tampoco serviría de nada. Y como olía mal, quemé toda la ropa. Menos la camisa, que dejé que se secara al sol con sus terribles manchas de sangre oscura. Guardé en secreto durante muchos años esa camisa ensangrentada, con unos grumos que se ennegrecieron y tostaron con el tiempo. No sé por qué la guardaba. Era como si yo la quisiera tener ahí, como un aguijón que no me permitiera olvidar cada vez que mi conciencia se adormecía. Como un acicate para la memoria, como una promesa de que tenía que vengar su muerte. Al escribir este libro, la quemé también, pues entendí que la única venganza, el único recuerdo y también la única posibilidad de olvido y de perdón consistía en contar lo que pasó y nada más. En esos días en que revisé todos sus papeles, fui escogiendo poco a poco algunos fragmentos de sus escritos nuevos y viejos, y fui armando un pequeño libro que después publicamos con ayuda del gobernador, Fernando Paneso Serna, que desde el primer día se portó muy bien con toda mi familia, y del ministro de Educación, un médico, Antonio Yepes Parra, que había sido alumno de mi papá y quiso apoyar esa compilación que luego yo titulé Manual de Tolerancia. Carlos Gaviria, desde su exilio en Argentina, nos mandó el prólogo. Pero en esos papeles y documentos que yo iba revisando en su oficina, encontré también datos mucho más personales, que me gustaron, aunque también me sorprendieron. Yo recordaba que muchas veces mi papá me había dicho que todo ser humano, la personalidad de cada uno, es como un cubo puesto sobre una mesa. Hay una cara que podemos ver todos, la de encima. Caras que pueden ver algunos y otros no. Y si nos esforzamos podemos verlas también nosotros mismos, las de los lados. Una cara que solo vemos nosotros, la que está al frente de nuestros ojos. Otra cara que solo ven los demás, la que está frente a ellos. Y una cara oculta a todo el mundo, a los demás y a nosotros mismos, la cara en la que el cubo está apoyado. Abrir el cajón de un muerto es como hundirnos en esa cara que solo era visible para él y que solo él quería ver, la cara que protegía de los otros, la de su intimidad. Mi papá me había lanzado muchos mensajes indirectos sobre su intimidad, no confesiones ni franquezas brutales, que suelen ser más un peso para los hijos que un alivio para los padres, sino pequeños síntomas y signos que dejaban entrar rayos de luz en sus zonas de sombra, en ese interior del cubo, que es la caja oculta de nuestra conciencia. Yo había dejado esos indicios en una zona también intermedia entre el conocimiento y las tinieblas,
como esas sensaciones que nos da la intuición, pero que no queremos o no podemos confirmar en los hechos, ni dejamos aflorar con nitidez a la conciencia con palabras nítidas, ejemplos, experimentos o pruebas fehacientes. 2 veces, por ejemplo, 2 veces me llevó mi papá a ver una película, Muerte en Venecia, de Luchino Visconti. Ese bellísimo film, basado en una novela corta de Thomas Mann, en el que un hombre, en el declinar de sus días, quizá el modelo de Visconti era Mahler, y también era suya la música de la película, que es uno de sus más grandes aciertos, siente que al mismo tiempo se exalta y sucumbe ante la belleza absoluta representada por la figura de un muchacho polaco, Tadzio. Dice Mann que él no quiso representar la belleza en una muchacha, sino en un joven, para que los lectores no creyeran que esa admiración era puramente sexual, de simple atracción de cuerpos. Lo que el protagonista, Gustav von Aschenbach, sentía era algo más, y también algo menos, el enamoramiento de un cuerpo casi abstracto, la personificación de un ideal, digámoslo así, platónico, representado en la belleza andrógina de un adolescente. Yo estaba demasiado metido en mi propio mundo cuando mi papá insistió en que volviéramos a ver la película por tercera vez, quizá al darse cuenta de que yo no había sido capaz de percibir su sentido más hondo y más oculto. En una carta que me escribió en el año 75 y que publicó como epílogo de su segundo libro, Cartas desde Asia, decía lo siguiente: para mí, paulatinamente, se me va haciendo cada vez más evidente que lo que más admiro es la belleza. No hay tal que yo sea un científico, como lo he pretendido, sin lograrlo, toda la vida, ni un político como me hubiera gustado. Es posible que de habérmelo propuesto hubiera podido llegar a ser un escritor, pero ya tú empiezas a entender y a sentir todo el esfuerzo, el trabajo, la angustia, el aislamiento, la soledad y el intenso dolor que la vida le exige a quien escoge este difícil camino de crear belleza. Estoy seguro de que me aceptarás la invitación de que veamos juntos esta tarde Muerte en Venecia de Visconti. La primera vez que la vi solo me impresionó la forma. La última vez entendí su esencia, su fondo. Lo comentaremos esta noche. Fuimos a verla otra vez esa tarde, pero no la comentamos esa noche, quizá porque había algo que yo no quería entender a mis 17 años. Creo que solo un decenio más tarde, después de su muerte, y al escarbar en sus cajones, yo llegué a comprender bien lo que mi papá quería que yo viera cuando me llevó a repetir Muerte en Venecia. Todos tenemos en nuestras vidas algunas zonas de sombra. No necesariamente son zonas vergonzosas. Hasta es posible que sean las partes de nuestra historia que más nos enorgullezcan, las que al cabo del tiempo nos hacen pensar que a pesar de los pesares se justificó nuestro paso por la tierra, pero que como forman parte de nuestra intimidad más íntima, no queremos compartirlas con nadie. También pueden ser zonas ocultas porque nos resultan vergonzosas o al menos porque sabemos que la sociedad que nos rodea en ese momento las rechazaría como odiosas o monstruosas o sucias, aunque para nosotros no lo sean. O puede estar a la sombra esas zonas porque de verdad e independientemente de cualquier tiempo o cultura son hechos reprochables, detestables, que la moral humana de cualquiera no podría aceptar. No eran sombras de este último tipo las que yo hallé en los cajones de mi papá. Todo lo que encontré lo hace ante mis ojos más grande, más respetable y más valioso. Pero así como él no quiso que ni su esposa ni ninguna de sus hijas lo supieran, también yo dejo cerrado ese cajón que solo serviría para alimentar la inútil habladuría digna de telenovelas e indigna de una persona que amó todas las manifestaciones humanas de la belleza y que fue al mismo tiempo espontánea y discreta. ¿Cómo se viene la muerte? Capítulo 38. Hay una verdad trivial, pues no hay duda ni incertidumbre al decirla, que sin embargo es importante tener siempre presente. Todos nos vamos a morir. El desenlace de todas las vidas es el mismo. La presencia y conciencia de la muerte es una de las facetas más marcadas de la lírica clásica castellana. Algunas de las mejores páginas de la literatura española hablan de ella con una belleza al mismo tiempo descarnada y conmovedora, con ese consuelo paradójico que tiene la evocación de la muerte cuando se la envuelve en la perfección del arte. San Juan de la Cruz, Cervantes, Quevedo, algunas de las coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre, las recitó tantas veces de memoria,
mi papá, en nuestras largas caminatas por el campo, que acabé por aprendérmelas yo también de memoria. Y creo que me acompañarán como lo acompañaron a él toda la vida, martillando con su ritmo maravilloso en las paredes de mi cráneo, con su perfecta melodía consoladora que se asoma al oído y al pensamiento desde los pliegues más hondos de una conciencia que trata de explicar lo inexplicable. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo, a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente, como en un punto cecido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no vendido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Sabemos que nos vamos a morir, simplemente por el hecho de que estamos vivos. Sabemos el qué, que nos moriremos, pero no el cuándo, ni el cómo, ni el dónde. Y aunque este desenlace es seguro, ineluctable, cuando esto que siempre pasa le ocurre a otro, nos gusta averiguar el instante y contar con pormenores el cómo y conocer los detalles del dónde, y conjeturar el por qué. De todas las muertes posibles, hay una que aceptamos con bastante resignación, la muerte por vejez, en la propia cama, después de una vida plena, intensa y útil. Así fue la muerte del maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso y tan valiente. Y por eso las coplas de su hijo don Jorge, aunque hablen de la muerte de su padre, tienen un final, en cierto sentido, no solo resignado, sino feliz. El padre no solo acepta su propia muerte, sino que la recibe con gusto. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la ponga en el cielo, en su gloria, y aunque la vida perdió, déjonos harto consuelo su memoria. Ya mayor, conservando los sentidos y rodeado de los seres queridos, esa es la única muerte que aceptamos con tranquilidad y con el consuelo de la memoria. Casi todas las otras muertes son odiosas y las más inaceptables y absurdas son la muerte de un niño o de una persona joven o la muerte causada por la violencia asesina de otro ser humano. Ante estas hay una rebelión de la conciencia y un dolor y una rabia que, al menos en mi caso, no se mitiga. Nunca acepté resignado la muerte de mi hermana, ni nunca podré aceptar con tranquilidad el asesinato de mi padre. Es cierto que él, de alguna manera, estaba ya satisfecho con su vida y preparado para morir, dispuesto a morir si era necesario, pero abominaba esa muerte violenta que evidentemente le estaban preparando. Eso es lo más doloroso y lo más inaceptable. Este libro es el intento de dejar un testimonio de ese dolor, un testimonio al mismo tiempo inútil y necesario. Inútil porque el tiempo no les devuelve ni los hechos se modifican, pero necesario al menos para mí, porque mi vida y mi oficio carecían de sentido si no escribiera esto que siento que tengo que escribir y que en casi 20 años de intentos no había sido capaz de escribir hasta ahora. El lunes 24 de agosto de 1987, muy temprano, como a las 6:30 de la mañana, llamaron a mi papá de una emisora de radio a decirle que su nombre estaba en una lista de personas amenazadas que había aparecido en Medellín y que en ella se decía que iban a matarlo. Le leyeron el párrafo pertinente. Héctor Abad Gómez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Antioquia, médico auxiliador de guerrilleros, falso demócrata, peligroso por simpatía popular para elección de alcaldes en Medellín, idiota útil del PSC-UP. A mi papá lo entrevistaban al aire y él pidió que le leyeran algunos otros nombres de la lista. Se los leyeron. Entre ellos estaban el periodista Jorge Chilt, el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa, el columnista Alberto Aguirre, el líder político Jaime Pardo Leal, asesinado algunos meses después, la escritora Patricia Lara, el abogado Eduardo Umaña Luna, el cantante Carlos Vives y muchos otros.
Mi papá lo único que dijo fue que se sentía muy honrado de estar en compañía de personas tan buenas y tan importantes, y que hacían tantas cosas en beneficio del país. Después de la entrevista, por el teléfono interno, le pidió al periodista que le enviara por favor una fotocopia de esa lista a la oficina. Una semana antes, el 14 de agosto, habían matado al senador de izquierda Pedro Luis Valencia, también médico y profesor de la universidad, y mi papá organizó y encabezó el 19 de agosto una marcha por el derecho a la vida, en señal de protesta por su asesinato. Esta gran marcha recorrió en silencio las calles del centro de Medellín y culminó en el Parque Berrío, donde el único discurso fue pronunciado por mi papá. Muchas personas lo vieron por televisión o lo vieron pasar desde las ventanas de sus oficinas y después nos contaron qué pensaban. Lo van a matar a él también, lo van a matar. Su penúltimo artículo hablaba de ese crimen y denuncia a los paramilitares. También estuvo dando una conferencia en la Universidad Pontificia Bolivariana donde acusó al ejército y a funcionarios del Estado de complicidad con los criminales. Ese mismo lunes 24 de agosto al mediodía, llamó a Alberto Aguirre a su casa. Lo había estado buscando toda la mañana sin éxito en la oficina y lo convenció de que pidieran una cita con el alcalde, William Jaramillo, para informarse un poco más sobre el origen de las amenazas y tal vez pedir alguna protección. Quedaron de verse el miércoles a las 11 en la oficina de mi papá. En la tarde de ese mismo día se reunió el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y ante la gravedad de la situación decidieron redactar un comunicado a la opinión pública denunciando a los escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que venían operando en la ciudad y matando personas vinculadas a la universidad. A ese comité asistieron entre otros Carlos Gaviria, Leonardo Betancourt y Carlos Gonima. Leonardo y mi papá fueron asesinados al día siguiente. Carlos Gonima, pocos meses después, el 22 de febrero. Carlos Gaviria se salvó porque se fue del país. Al final de la reunión, Carlos Gaviria le preguntó a mi papá qué tan seria le parecía la amenaza personal de la que se había hablado esa mañana por la radio. Mi papá lo invitó a que se quedaran un rato más conversando para contarle. Abrió una pequeña botella de whisky en forma de campana, que Carlos se llevó vacía esa tarde y todavía conserva de recuerdo en su estudio. Le leyó la lista que le habían enviado, y aunque dijo que la amenaza era seria, repitió que se sentía muy orgulloso de estar tan bien acompañado. Yo no quiero que me maten, ni riesgos, pero tal vez esa no sea la peor de las muertes, e incluso si me matan, puede que sirva para algo. Carlos volvió a su casa con sensación de angustia. Varias veces en esos días, mi papá habló de la muerte con un tono ambiguo que se movía entre la resignación y el miedo. Él había meditado bastante y desde hacía mucho tiempo sobre su propia muerte. Incluso uno de los pocos cuentos que escribió en su vida está dedicado a ella, con su figura mítica, vieja vestida de negro con su guadaña al hombro, que lo visita una vez, pero le concede una prórroga. Entre los papeles que yo reuní después de su muerte y que publiqué bajo el título de Manual de Tolerancia, encontré escrita esta reflexión. Decía Montaigne que la filosofía era útil porque enseñaba a morir. Para mí, que en ese proceso de nacimiento-muerte que llamamos vida, estoy más cercano a la última etapa que a la primera. El tema de la muerte se va haciendo cada vez más simple, más natural, y aún diría que, no ya como tema, sino como realidad, más deseable. Y no es porque esté desengañado de nada ni de nadie, tal vez todo lo contrario, porque creo que he vivido plenamente, intensamente, suficientemente. Ya estaba sin duda preparado para morir, pero esto no significa que quisiera que lo mataran. En una entrevista que le habían hecho esa misma semana, le preguntaron sobre la muerte, o mejor dicho, sobre la posibilidad de que lo mataran, y contestó lo siguiente. Yo estoy muy satisfecho con mi vida y no le temo a la muerte, pero todavía tengo muchos motivos de alegría. Cuando estoy con mis nietos, cuando cultivo mis rosas o converso con mi esposa. Sí, aunque no le temo a la muerte, tampoco quiero que me maten. Ojalá no me maten. Quiero morir rodeado de mis hijos y mis nietos, tranquilamente. Una muerte violenta debe ser aterradora. No me gustaría nada. Capítulo 39. Ese martes 25 de agosto, mi hermana mayor y yo madrugamos para ir a la Inés, la finca en suroeste que mi papá había heredado del abuelito Antonio. Habíamos mandado a hacer una piscina y ese día la entregaban.
Como no había carretera para llegar hasta la casa, habíamos pedido un permiso a la finca vecina, Calamari, de doña Lucía de la Cuesta para que dejaran pasar las varillas de hierro y los materiales de la piscina atravesando sus potreros. De tanto pasar piedras y cemento en un Jeep Suzuki, se había formado una pequeña trocha por el campo y por ahí pasamos Mariluz y yo, a recibir las obras. Por primera vez vimos la piscina llena y nos alegramos de lo que le íbamos a disfrutar de ahí en adelante. Estábamos de regreso en Medellín antes del mediodía y mi hermana le llevó de regalo a mi papá 2 badeas grandes. Eran las primeras que se cogían de una mata que él mismo había sembrado en la huerta algunos meses antes. A la hora del almuerzo, como mi hermana quería tenerle una sorpresa para ese diciembre, cuando fuéramos a pasar vacaciones en la finca cerca del río Cauca, Mariluz no quiso decirle dónde habían construido la piscina, si en la parte de atrás o de delante de la casa. Y además le dijo una mentira piadosa para aumentarle la sorpresa, que la plata no había alcanzado para tumbar un murito que encerraba el corredor y que a mi papá no le gustaba. Ese mediodía llamó también doña Lucía de la Cuesta para decirle a mi papá que, en vista de que ya habían terminado la piscina, el paso por su finca quedaba suspendido, pues de seguir usándolo eso se le iba a volver una servidumbre. Mi papá le preguntó si no lo dejaría entrar a él solo en carro en diciembre, y Lucía le dijo amablemente que no, que él estaba muy bien y podía llegar a caballo. Y cuando yo esté viejo y ya no pueda bajar a caballo, insistió mi papá, y Lucía le dijo, para eso falta mucho, Héctor, ya veremos. La misma doña Lucía me contó esa conversación años más tarde. Todos los que ese día hablaron con él recuerdan cada palabra. En ese momento mi papá era precandidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Liberal. Ese año sería la primera vez en Colombia que se elegiría a los alcaldes por sufragio directo. Y el jueves mi papá tenía un almuerzo en la finca de Río Negro con el doctor Germán Sea Hernández, que venía de Bogotá a intentar que los candidatos liberales se pusieran de acuerdo en un solo nombre. Bernardo Guerra, el presidente del directorio liberal, se oponía a que fuera mi papá, que era el más opcionado, e incluso se negó a asistir al almuerzo del jueves en la finca, al que irían todos los precandidatos liberales. Mi mamá desde el martes estaba cocinando y haciendo los preparativos para ese almuerzo. Otra de mis hermanas, Vicky, estaba preparando una comida en su casa para el viernes. Asistirían los líderes liberales de la disidencia, entre ellos su antiguo novio, Álvaro Uribe Vélez, que era senador. A pesar de su ingenuidad personal en materia política, mi papá tenía una buena intuición sobre las personas que podrían destacarse en ese campo. En la última entrevista que le hicieron y que publicó póstuma, El Espectador, en noviembre de 1987, declaró lo siguiente: en este momento me gustan Ernesto Samper Pizano y Álvaro Uribe Vélez, proponen cosas buenas. Ambos llegarían años más tarde a la presidencia de Colombia. Ese mismo martes 25, por la mañana, asesinaron al presidente del gremio de maestros de Antioquia, Luis Felipe Vélez, a la puerta de la sede del sindicato. Mi papá estaba indignado. Muchos años después, en un libro publicado en 2001, Carlos Castaño, el cabecilla de los paramilitares durante más de 10 años, confesará cómo el grupo liderado por él en Medellín, con asesoría de inteligencia del ejército, asesinó entre muchas otras víctimas tanto al senador Pedro Luis Valencia, delante de sus hijos pequeños, como al presidente del sindicato de maestros, Luis Felipe Vélez. A ambos los acusaba de ser secuestradores. Al mediodía de ese martes, cuenta mi mamá, volviendo juntos de la oficina, mi papá quiso oír las noticias sobre el crimen de Luis Felipe Vélez, pero en todas las emisoras de radio no hablaban de otra cosa que de fútbol. Para mi papá el exceso de noticias deportivas era el nuevo opio del pueblo, lo que lo mantenía adormecido, sin nociones de lo que de verdad ocurría en realidad. Y así lo había escrito varias veces. Estando con mi mamá le dio un puñetazo al volante y comentó con rabia: la ciudad se desbarata, pero aquí no hablan sino de fútbol. Dice mi mamá que ese día estaba alterado con una mezcla de rabia y tristeza, casi en el borde de la desesperanza. Esa misma mañana, del 25 de agosto, mi papá había estado un rato en la Facultad de Medicina, y luego en su despacho en el segundo piso de la casa donde funcionaba la empresa de mi mamá en el centro, en la carrera Chile, al lado de la casa donde había vivido Alberto Aguirre en su juventud, y donde seguía viviendo su hermano. Esa era la sede del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Supongo que fue en algún momento de esa mañana cuando mi papá copió a mano el soneto de Borges que llevaba en el bolsillo cuando lo mataron.
al lado de la lista de los amenazados. El poema se llama Epitafio y dice así: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Por la tarde volvió a la oficina, escribió su columna para el periódico, tuvo algunas reuniones con la gente de su campaña política y se citó con los de publicidad para verse en el directorio liberal al atardecer. Esa noche pensaban empapelar la ciudad con carteles que llevaban el nombre y la foto del candidato. Antes de ir al directorio, una mujer de quien no sabemos el nombre y a quien nunca volvimos a ver, le sugirió a mi papá que fuera hasta el sindicato de maestros a rendirle un último homenaje al líder asesinado. A mi papá le pareció muy bien la idea e incluso invitó a Carlos Gaviria y a Leonardo Betancourt a que fueran juntos. Y hacia allá salía cuando yo lo vi por última vez. Nos cruzamos en la puerta de la oficina. Yo llegaba con mi mamá manejando el carro de ella, y él estaba saliendo de su puerta en compañía de esa mujer gruesa, sin cintura, de vestido morado, como las estatuas luctuosas de Semana Santa. Le dije a mi mamá, al verlos, por tomarle el pelo: mira, mami, ahí está mi papá traicionándote con otra mujer. Mi papá se acercó al carro y nos bajamos. Radiante, como siempre, al verme, me estampó su beso más sonoro en la mejilla y me preguntó cómo me había ido en la cita de la universidad. Yo había vuelto de Italia hacía pocos meses, tenía 28 años, esposa, una hija que apenas empezaba a caminar y estaba sin trabajo. Para ir tirando, me había metido a la empresa de mi mamá a escribir cartas, actas y circulares y a administrar edificios mientras resultaba algo que tuviera que ver más con lo que había estudiado. Mi papá me había conseguido para esa tarde una cita con un profesor clave en las carreras humanísticas, Víctor Álvarez, y yo acababa de tener la entrevista con él. La reunión había sido triste para mí, pues el profesor no me había dado ninguna esperanza para los nuevos concursos de profesor de medio tiempo. Mi título no era válido en la Universidad de Antioquia, y además el área de mis estudios en literaturas modernas, me dijo, estaba completamente copada. Habría que ver más adelante, tal vez el otro año. Le conté a mi papá el resultado de mi entrevista y vi su profunda cara de desilusión. Él tenía en mí una confianza sin medida. Creía que todos me deberían recibir con los brazos abiertos y abrirme de par en par todas las puertas. Después de un segundo en que la cara se le ensombreció, con una mezcla de tristeza y asombro por el fracaso, de repente, como si un pensamiento bueno se le hubiera cruzado al mismo tiempo por la cabeza, se le iluminó otra vez el rostro y con una sonrisa feliz me dijo la última frase que me diría en su vida. Faltaban 10 minutos para que lo mataran, en medio del beso de siempre de las despedidas. Tranquilo, mi amor, ya verás que algún día serán ellos los que te llamen a ti. En esas estábamos cuando llegó su discípulo más querido, Leonardo Betancourt, en una moto. Mi papá lo saludó efusivamente, lo hizo que subiera a la oficina a firmar el último comunicado del Comité de Derechos Humanos, el que había redactado la noche anterior y ya habían sacado en limpio, y lo invitó a acompañarlo un momento al velorio del maestro asesinado a 3 cuadras de allí, en la sede del sindicato. Se fueron a pie, conversando, y mi mamá y yo entramos a la oficina, yo a preparar una junta del edificio Colseguros, que sería a las 6, y ella a sus propios trabajos. Serían más o menos las 5:15 de la tarde. Capítulo 40. Lo que pasó después yo no lo vi, pero lo puedo reconstruir por lo que me contaron algunos testigos o por lo que leí en el expediente 319 del Juzgado Primero de Instrucción Criminal Ambulante, por el delito de homicidio y lesiones personales, abierto el 26 de agosto de 1987 y archivado pocos años después sin sindicatos ni detenidos, sin claridad alguna, sin ningún resultado. Esta investigación, leída ahora, casi 20 años después, más parece un ejercicio de encubrimiento y de intento cómplice para favorecer la impunidad que una investigación seria. Con decir que a un mes de abierto el caso le dieron vacaciones a la jueza encargada y que pusieron funcionarios venidos de Bogotá a vigilar de cerca la investigación, es decir, a evitar que se investigara seriamente. Mi papá, Leonardo y la señora caminaron por la carrera Chile hasta la calle Argentina y ahí doblaron hacia arriba, a la izquierda,
por la acera del costado norte. Llegaron a la esquina del Palo y la atravesaron. Siguieron subiendo hacia Girardot. Pasaron Girardot y en la esquina siguiente tocaron a la puerta de ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia, el sindicato de maestros. Les abrieron y se formó un pequeño corrillo en la puerta, pues otros maestros estaban llegando, también en ese momento, a informarse. Hacía más de 2 horas que se habían llevado el cuerpo de Luis Felipe Vélez para una capilla ardiente y una manifestación de protesta que se le haría en el Coliseo. Mi papá buscó extrañado la cara de la señora que lo había acompañado hasta allí, pero ya no la vio a su lado, había desaparecido. Dice uno de los testigos que una moto con 2 jóvenes subió por la calle Argentina, primero despacio y después muy rápido. Los tipos estaban recién peluqueados, dijo alguien más, con el pelo al rape típico de la milicia y de algunos sicarios. Pararon la moto al frente del sindicato, la dejaron encendida al lado de la acera, y los dos se acercaron al pequeño grupo frente a la puerta, al mismo tiempo que sacaban las armas de la pretina de los pantalones. Alcanzó a verlos mi papá, supo que lo iban a matar en ese instante. Durante casi 20 años he tratado de ser él ahí, frente a la muerte, en ese momento. Me imagino a mis 65 años, vestido de saco y corbata, preguntando en la puerta de un sindicato por el velorio del líder asesinado esa mañana. Habrá preguntado por el crimen de pocas horas antes y acaban de contarle el detalle de que Luis Felipe Vélez lo habían matado ahí, en ese mismo sitio donde él estaba parado. Mi papá mira hacia el suelo, a sus pies, como si quisiera ver la sangre del maestro asesinado. No ve rastros de nada, pero oye unos pasos apresurados que se acercan y una respiración atropellada que parece resoplar contra su cuello. Levanta la vista y ve la cara malévola del asesino, ve los fogonazos que salen del cañón de la pistola, oye al mismo tiempo los tiros y siente que un golpe en el pecho lo derriba. Cae de espaldas, sus anteojos saltan y se quiebran, y desde el suelo, mientras piensa por último, estoy seguro, en todos los que ama, con el costado transido de dolor, alcanza a ver confusamente la boca del revólver que escupe fuego otra vez y lo remata con varios tiros en la cabeza, en el cuello y de nuevo en el pecho. 6 tiros, lo cual quiere decir que le vaciaron el cargador de uno de los sicarios. Mientras tanto, el otro matón persigue a Leonardo Betancourt hasta dentro de la casa del sindicato y allí lo mata. Mi papá no ve morir a su querido discípulo. En realidad ya no ve nada, ya no recuerda nada. Sangra y en muy pocos instantes su corazón se detiene y su mente se apaga. Está muerto y yo no lo sé. Está muerto y mi mamá no lo sabe. Ni mis hermanas lo saben, ni sus amigos lo saben, ni él mismo lo sabe. Yo estoy empezando la junta directiva del edificio Colseguros. El presidente de la junta, el abogado y grafólogo Alberto Posada Ángel, que también será asesinado a cuchilladas algunos años después, lee el acta anterior y hay otro señor que llega un poco tarde y antes de sentarse cuenta que a pocas cuadras de allí acaba de ver matar a otra persona. Comenta los balazos de los sicarios, lo horrible que se ha vuelto Medellín. Yo no me imagino quién es y pregunto casi con descuido quién pudo haber sido el muerto. El señor no lo sabe. En ese momento me llaman al teléfono. Es raro que me interrumpan en plena junta, pero dice que es urgente y salgo. Resulta ser un periodista, viejo conocido mío, que me dice: «Siquiera te oigo, por aquí estaban diciendo que te habían matado». Yo digo que no, que estoy bien y cuelgo, pero en ese mismo instante recapacito y sé quién es el muerto, sin que me lo hayan dicho. Si alguien está diciendo que mataron a Héctor Abad, fue porque mataron a alguien que se llama como yo. Me voy derecho a la oficina de mi mamá y le digo: «Creo que pasó lo peor». Mi mamá está al teléfono hablando con una amiga, Gloria Villegas de Molina. Cuelga precipitadamente y me pregunta: «¿Mataron a Héctor?». Le digo que creo que sí. Nos levantamos. Queremos ir hacia el sitio donde dicen que hay una persona muerta. Le preguntamos al señor de la junta y este nos da una esperanza. No, yo al doctor lo conozco y el muerto no era él. De todas formas vamos. Un mensajero de la oficina se nos adelanta. Hacemos el mismo recorrido a pie que unos minutos antes había hecho mi papá y Leonardo. La carrera a Chile, voltear a la izquierda por Argentina, cruzar el Palo. Al acercarnos a Girardot de lejos vemos una multitud de curiosos alrededor de la puerta de una casa, la sede del sindicato. De entre el corrillo sale el mensajero que hace señas afirmativas con la cabeza. Sí, es el doctor. Corremos y ahí está,
boca arriba, en un charco de sangre, debajo de una sábana que se mancha cada vez más de un rojo oscuro, espeso. Sé que le cojo la mano y que le doy un beso en la mejilla y que esa mejilla todavía está caliente. Sé que grito y que insulto y que mi mamá se tira a sus pies y lo abraza. No sé cuánto tiempo después veo llegar a mi hermana Clara con Alfonso, su esposo. Después llega Carlos Gaviria con la cara transfigurada de dolor y yo le grito que se vaya, que se esconda, que tiene que irse porque no queremos más muertos. Entre mi hermana, mi cuñado, mi mamá y yo rodeamos el cadáver. Mi mamá le quita la argolla de matrimonio y yo saco los papeles de los bolsillos. Más tarde veré lo que son. Uno en la lista de amenazados de muerte, una fotocopia, y el otro, el epitafio de Borges, copiado de su puño y letra, salpicado de sangre. Ya somos el olvido que seremos. En ese momento no puedo llorar. Siento una tristeza seca, sin lágrimas, una tristeza completa pero anonadada, incrédula. Ahora que lo escribo soy capaz de llorar, pero en ese momento me invadía una sensación de estupor, un asombro casi sereno ante el tamaño de la maldad, una rabia sin rabia, un llanto sin lágrimas, un dolor interior que no parece conmovido sino paralizado, una quieta inquietud. Trato de pensar, trato de entender. Contra los asesinos, me lo prometo, toda mi vida voy a mantener la calma. Estoy a punto de derrumbarme, pero no me voy a dejar derrumbar. ¡Hijueputas! Grito. Es lo único que grito. ¡Hijueputas! Y todavía por dentro, todos los días, les grito lo mismo, lo que son, lo que fueron, lo que siguen siendo si están vivos. ¡Hijueputas! Mientras mi mamá y yo estamos sentados al lado del cuerpo inerte de mi papá, mis hermanas y los amigos todavía no lo saben, pero se van enterando todos en la casa. Mis 4 hermanas, mis sobrinos, tenemos un recuerdo nítido del momento en que nos enteramos de que lo habían matado. Una tarde en la Inés, mirando la tierra y el paisaje que mi papá nos dejó de herencia, cada uno de nosotros fue contando por turnos lo que estábamos haciendo y lo que nos pasó esa tarde. Mariluz, la mayor, contó que estaba en la sala de su casa. Recibió una llamada de Néstor González, que acababa de oír la noticia por radio, pero él no fue capaz de decirle. Solo le preguntó, después de muchos rodeos, ¿y tu papá? ¿Cómo está tu papá? Muy bien, dedicado a lo mismo, su campaña y los derechos humanos. Néstor colgó, incapaz de contarle. Después la llamó otra amiga, Alicia Gil, y tampoco fue capaz de darle la noticia, que ella ya había oído por radio. Al momento Mariluz vio entrar unos zapatos de hombre con un maletín, el Mono Martínez. ¿Y ese milagro? Le pregunta a mi hermana. Mari, pasó una cosa horrible, y ella lo supo. ¿Mataron a mi papá? Todos lo adivinamos antes de saberlo. Después de un primer momento de locura, contó Mariluz, me serené y estuve muy tranquila. No lloraba, calmaba a los demás. Juan David, el hijo mayor, el primero de los nietos y el que mi papá más quería, gritaba y se daba golpes contra las paredes, corría por la calle, iba desde mi casa hasta la casa de Lava. Así le decían los nietos al abuelo. Mis amigas llegaban gritando. A Martis, que estudiaba en el colegio Marymount, la llamó una compañerita feliz. Martis, qué rico, mañana no hay colegio, dizque porque mataron a un señor muy importante. Pili, la otra hija, de 6 años, se encerró en el cuarto y no le abría a nadie. Tengo mucho que estudiar, tengo un montón de tareas, por favor no me interrumpan, gritaba. Ricky estaba con los primos, con los hijos de Clara. Mariluz contó que también se le salieron los viejos rencores. En ese momento, les dijo a las amigas, díganle a Iván Saldarriaga que no se le ocurra venir por aquí. Este era el dueño de una fábrica de helados, y él y Mariluz hacía mucho tiempo habían tenido una discusión por lo que mi papá decía y escribía. Ella le había dicho al terminar el alegato, si llegan a matar a mi papá, por favor, no se te ocurra ni ir al entierro. Cuando él llegó esa noche llorando, ella le perdonó. Saldarriaga puso un anuncio en el periódico y compró comida para toda la gente del entierro. Mariluz sigue contando. A mí todos me preguntaban en el velorio por qué no lloraba. Lloré solamente cuando llegó Edilson, el querido mayordomo de Río Negro, con el ramo enorme de rosas del rosal de mi papá, y se las puso encima de la caja. En ese momento no pude más y lloré. En el entierro no. Veía a mis amigos escondidos detrás de los árboles de Campos de Paz, el cementerio. Me acuerdo de Fernán Ángel detrás de un árbol, con susto de que hubiera tiros, una estampida, algo. Fue un entierro muy miedoso, con mucha gente gritando consignas y con tipos armados
y con tipos armados que merodeaban por la casa y por el cementerio. Muchos pensaban que los iban a matar, que iba a estallar un motín y una balacera. Me acuerdo cuando habló Carlos Gaviria. Le temblaban los papeles en las manos, pero habló muy bien. También leyó un discurso Manuel Mejía Vallejo con un megáfono al lado de la tumba. Conservo los discursos de Mejía Vallejo y de Carlos Gaviria. El novelista antioqueño, nacido en el mismo pueblo que mi papá, Jericó, habló de la amenaza inminente del olvido. Vivimos en un país que olvida sus mejores rostros, sus mejores impulsos, y la vida seguirá en su monotonía irremediable, de espaldas a los que nos dan la razón de ser y de seguir viviendo. Yo sé que lamentarán la ausencia tuya, y un llanto de verdad humedecerá los ojos que te vieron y que te conocieron. Después llegará ese tremendo borrón, porque somos tierra fácil para el olvido de lo que más queremos. La vida aquí está convirtiéndola en el peor espanto. Y llegará ese olvido y será como un monstruo que todo lo arrasa y tampoco de tu nombre tendrán memoria. Yo sé que tu muerte será inútil y que tu heroísmo se agregará a todas las ausencias. Carlos se centró más en la figura del humanista enfrentado a un país que se degrada. ¿Qué hizo Héctor Abad para merecer esa suerte? La respuesta hay que darla a modo de contrapunto, confrontando lo que él encarnaba con la tabla de valores que hoy impera entre nosotros. Consecuente con su profesión, luchaba por la vida y los sicarios le ganaron la batalla. En armonía con su vocación y su estilo vital, el de universitario, peleaba contra la ignorancia concibiéndola a la manera socrática como la fuente de todos los males que agobian el mundo. Los asesinos entonces lo apostrofaron con la expresión bárbara de Millán Astray, que alguna vez estremeció a Salamanca: viva la muerte, abajo la inteligencia. Su conciencia de hombre civilizado y justiciero lo habían decidido hacer de la lucha por el imperio del derecho una tarea prioritaria. Cuando los que tienen asignada esa función dentro del Estado muestran más fe en el convite de las metrallas. Mariluz recuerda también que la noche del 25, aunque no quiso ir hasta el sitio del crimen, fue a la oficina de mi papá, poco después de enterarse de lo que había pasado. Allá nos encontramos todos los hermanos, menos Sol, que se encerró en el cuarto y no quiso salir hasta muy tarde. Recuerda otro detalle. Esa mañana cuando volvíamos de la Inés por Santa Bárbara, vos, negro, me habías dicho: a pesar de la muerte de Marta, nosotros hemos tenido mucha suerte en la vida. Esa finca tan bonita, también todos los de la familia. Y yo te contesté que era claro porque la vida recompensaba a los buenos. Si no le hacemos mal a nadie, si somos buenas personas, ¿cómo no nos va a ir bien? Te dije. Lo primero que me gritaste, furioso, cuando nos vimos esa noche en la oficina de mi papá fue esto: sí, claro, no le hacemos mal a nadie y entonces siempre nos va a ir bien, ¿cierto? Mira lo que le pasó a mi papá por portarse bien con todos. Estabas bravo con el mundo entero. Después entró la cuñada de Alberto Aguirre, Sonia Martínez, que vivía en la casa de al lado y que había sido la profesora de guitarra de Marta, y le gritaste: dígale a Aguirre que se largue ya mismo de Colombia, él es el siguiente y no queremos más muertos. Clara, mi segunda hermana, recuerda que estaba en una reunión con Alfonso Arias, su marido, y con Carlos López, en ultrapublicidad. De ahí salieron antes de las 6 hacia la oficina. Caliche López lo supo a los pocos minutos y pensaba: ojalá no prendan el radio. Clara y Alfonso no lo prendieron, llegaron a la oficina y Clara cuenta: desde que iba llegando vi demasiada gente afuera. Primero me pareció raro y luego pensé que podía ser normal, porque era la hora de salida. Cuando paré vi que todo el mundo me estaba mirando raro, era una actitud distinta. Ligia, la que vivía en la casa de la oficina, se vino despacio hacia el carro. Yo no me atrevía a bajarme. Estaba temblando, pensaba que había pasado algo horrible, por cómo me miraban. Ligia se acercó a la ventanilla. Le tengo una mala noticia. Mataron a su papá. Yo pedí que me llevaran a donde estaba, y nadie me quería llevar. Darío Muñoz, el mensajero, dijo: yo la llevo. Me fui caminando con él y con Alfonso. En ese momento sentí que algo caliente me chorreaba por las piernas. Me vino una hemorragia incontenible, por abajo, igual que la hemorragia de cuando mi mamá y mi papá se montaron al avión con Marta enferma, hacia Medellín. Era una hemorragia espantosa. Chorros. Yo era desesperada mientras caminaba y corría esas pocas cuadras desde la oficina. Iba como una loca. Cuando iba llegando vi la pelotera, la multitud. ¿Ahí es?, le pregunté al mensajero.
Sí, ahí es. Cuando yo llegué, ya estaba ahí mi mamá y Quinquín. Yo no podía creer, no podía creer. En una esquinita vi a Vicky que no se acercaba. Yo la llamaba, Vicky, venga, venga. ¿Por qué no se acerca, Vicky? Ella siempre caminaba en una esquinita, pero no se acercaba, no era capaz. Pretendían llevarse el cuerpo, pero nosotros queríamos que todas las hijas lo vieran. Decíamos, no sé por qué. De aquí no lo dejamos llevar hasta que no vengan Mariluz y Solvia. Aunque sea, nos sentamos encima del cuerpo. Ellas tienen que ver lo que le hicieron. Llegó la jueza y nos decía que se lo tenían que llevar, que se iban a armar, que se iba a armar un motín. Alfonso nos convenció y al fin dejamos que se lo llevaran. Levantaron el cuerpo entre varios de pies y manos y lo lanzaron de mala manera en la parte de atrás de una camioneta. Lo tiraron con violencia, como si fuera un bulto de papas, sin ningún respeto, y eso me dolió, como si le estuvieran quebrando los huesos, aunque ya no sintiera. Alfonso Arias, el marido de Clara en ese momento, recuerda que cuando llegó al sitio con mi hermana se le bajó la presión y creyó que se iba a desmayar. Estábamos ahí agachados junto a tu papá y cuando me levanté se me fue el mundo y casi me voy al suelo. Pero nadie se dio cuenta. Después de la muerte fue cuando yo empecé a enterarme de todo el reconocimiento que tenía tu papá, lo importante que era para la sociedad, para el país y para muchísima gente. En la vida diaria uno lo veía como parte de la familia, un gran padre y abuelo, pero no alcanzábamos a valorar todo lo que era y representaba, y el impacto tan grande que tuvo su muerte, por la cantidad de personas a las que él ayudaba sin que nadie en la familia lo supiera. Los fines de semana solía leernos el borrador de los artículos que iba a publicar en el periódico esa semana. Los leíamos y los discutíamos y opinábamos sobre ellos. Para nosotros era algo muy cotidiano y no les dábamos todo el valor que esos artículos tenían. Yo lo valoraba como persona y como ser humano, pero como hombre público y de impacto social lo vine a valorar mucho después de su muerte. Yo me dediqué a cuidar de las rosas de tu papá en Río Negro con un gran cariño, diría que con amor durante varios años. Me gustaba hacerlo porque era como un homenaje a él. La imagen de tu papá arrodillado, con sus blue jeans y su sombrero de paja embarrado, es la imagen más bonita que yo guardo de él. Ese jardín representaba mucho, era como un símbolo, y así lo entendía también tu papá. No era solamente un hobby, él estaba diciendo algo al dedicarle tanto esfuerzo y tanto trabajo a lo bello, que no sirve para nada y simplemente es bello. Tu papá al dedicarle tanto esfuerzo y tanto trabajo a eso, decía algo. Ahí había un mensaje implícito. Yo quise recoger ese mensaje. Todavía paso por ahí y desde los aviones a veces lo veo desde la ventanilla, porque al aterrizar se pasa exactamente por un lado del rosal y alcanzo a ver fugazmente los punticos de colores y es lo último que he visto de ese jardín. Vicky, mi hermana, la tercera, cuenta que ella estaba con los niños de ella y los de Clara en el centro comercial Villanueva, montándolos en los jueguitos mecánicos. Poco antes de las 6 se fue a llevarlos al apartamento de Clara por Suramericana. Al llegar Irma, la muchacha del servicio, le dijo, Doña Vicky, váyase para la oficina que pasó una cosa horrible. Vicky también lo supo sin que se lo dijeran. ¿Qué pasó? ¿Mataron a mi papá? Dejé a los niños emperrados llorando, porque oyeron, y me fui para la oficina. Llegué y me dijeron, corra que mataron a su papá. Lloraban enloquecidos. Me dijeron dónde era, ahí arriba, y yo salí corriendo para arriba. Allá encontré un mundo de gente, a Clara enloquecida, muchos curiosos, y vi a mi papá ahí, en el suelo, con una sábana. No era capaz de acercarme. Me impresionaba tanto que no quería verlo muerto de cerca. Más tarde me acuerdo mucho del noticiero de Pilar Castaño que empezó diciendo, hoy, como no podemos decir buenas noches, porque han pasado demasiadas tragedias en el país, vi que recuerda también que Álvaro Uribe Vélez, su exnovio, que en ese momento era senador, se portó bien. Ella supo que hizo parar la sesión del Senado, pidió un minuto de silencio y luego redactó una moción de censura y de pésame por mi papá. A Eva, que se movía en los círculos más altos de Medellín, fue a la que más indicios le dieron sobre las personas más ricas que de alguna manera habían aprobado el asesinato de mi papá. Le hablaron de bananeros de Urabá, de finqueros de la costa, de terratenientes del Magdalena de Medio, aliados con oficiales del ejército. Todo lo que le contaron ella no lo puede asegurar, ni yo lo puedo escribir, pues no estamos seguros de que sea cierto ni lo podemos comprobar.
Sol estaba haciendo el internado en medicina y volvió a la casa como a las 6. Encontró a Emma, nuestra querida muchacha de toda la vida, llorando, y ella le contó que por radio habían dicho que habían matado a Leonardo Betancourt, y parece que también a su papá, dijo Emma. Solvia no le creyó, no le quería creer, y se encerró en el cuarto furiosa por las barbaridades que decía Emma. El teléfono sonaba y había gente que soltaba carcajadas y decía: muy bueno que mataron a ese hijo de puta. Entonces Sol cogió unas tijeras y cortó todos los cables del teléfono. Un rato más tarde asomaba por la ventana, vio llegar el carro rojo de mi papá y pensó: esta Emma sí que es boba. Decirme que mataron a mi papá y ahí viene. Pero cuando vio que el que venía manejando era un chofer, entonces sí creyó, y se hundió en el llanto y la tristeza. Esa misma noche yo llamé al gerente de las empresas públicas, Darío Valencia, que de inmediato nos hizo cambiar el número de teléfono para que no siguieran llamando a reírse y a celebrar el asesinato. Remendamos los cables que Sol había cortado, pero de todas formas el teléfono siguió mudo durante semanas, porque así como no lo tenían ya quienes querían molestarnos celebrando por teléfono la noticia, tampoco lo tenían ya los que quisieron llamar a dar el pésame o a decir unas palabras de solidaridad. Después de que se llevaron el cuerpo, mientras los hermanos estábamos juntos en la oficina de él, en el segundo piso de la empresa de mi mamá, vimos sobre el escritorio un sobre cerrado dirigido a Marta Botero de Leiva, la subdirectora del Mundo. Mi mamá la llamó y ella vino por el sobre llorando. Lo abrió. Era su último artículo. ¿De dónde proviene la violencia?, se llamaba, y el periódico lo publicó al otro día, como su editorial. Ahí había escrito esa misma tarde: en Medellín hay tanta pobreza que se puede contratar por 2.000 pesos a un sicario para matar a cualquiera. Vivimos una época violenta, y esta violencia nace del sentimiento de desigualdad. Podríamos tener mucha menos violencia si todas las riquezas, incluyendo la ciencia, la tecnología y la moral, esas grandes creaciones humanas, estuvieran mejor repartidas sobre la tierra. Este es el gran reto que nos representa hoy, no solo a nosotros sino a la humanidad. Si, por ejemplo, las grandes potencias dejaran que Latinoamérica unida buscara sus propias salidas, nos iría muchísimo mejor. Pero esto es ya soñar, un ejercicio no violento, previo a cualquier gran realización, la realización que podrá efectuar una humanidad sana mentalmente, que algún día durante los próximos 10.000 años verán nuestros descendientes, si ahora o más tarde no nos autodestruimos. Escribo esto en la Inés, la finca que nos dejó mi papá, que le dejó mi abuelo, que le dejó mi bisabuela, que abrió mi tatarabuelo, tumbando monte con sus propias manos. Me saco de adentro estos recuerdos como se tiene un parto, como se saca un tumor. No miro la pantalla, respiro y miro hacia afuera. En un sitio privilegiado de la tierra, al fondo se ve, abajo, el río Cartama, abriéndose paso en el verdor. Arriba, hacia el otro lado, las peñas de la Oculta y de Jericó. El paisaje está salpicado por los árboles sembrados por mi papá y por mi abuelo. Palmas, cedros, naranjos, tecas, mandarinos, mamoncillos, mangos. Miro a lo lejos y me siento parte de esta tierra y de este paisaje. Hay cantos de pájaros, bandadas de loros verdes, mariposas azules, ruido de cascos de caballo en la pesebrera, olor a boñiga de vaca en el establo, perros que a veces ladran, chicharras que celebran el calor, hormigas que desfilan en hileras, cada una con una diminuta flor rosada a cuestas. Al frente, imponentes los farallones de la pintada que mi papá me enseñó a ver como los pechos de una mujer desnuda y acostada. Han pasado casi 20 años desde que lo mataron, y durante estos 20 años, cada mes, cada semana, yo he sentido que tenía el deber ineludible, no digo de vengar su muerte, pero sí, al menos de contarla. No puedo decir que su fantasma se me haya aparecido por las noches como el fantasma del padre Hamlet, a pedirme que vengue su monstruoso y terrible asesinato. Mi papá siempre nos enseñó a evitar la venganza. Las pocas veces que he soñado con él, en esas fantasmales imágenes de la memoria y de la fantasía que se nos aparecen mientras dormimos, nuestras conversaciones han sido más plácidas que angustiadas, y en todo caso llenas de ese cariño físico que siempre nos tuvimos. No hemos soñado el uno con el otro para pedir venganza, sino para abrazarnos. Tal vez sí me haya dicho en sueños, como el fantasma del rey Hamlet, recuérdame, y yo, como su hijo, puedo contestarle, ¿recordarte? Ay, pobre espíritu,
si mientras la memoria tenga un sitio en este globo alterado, recordarte, sí, de la tabla de mi mente borraré todo recuerdo tonto y trivial, las enseñanzas de los libros, las impresiones, las imágenes que la experiencia y la juventud allí han grabado, y tu deseo solo vivirá dentro del libro y volumen de mi cerebro purgado de escoria. Es posible que todo esto no sirva de nada, ninguna palabra podrá resucitarlo. La historia de su vida y de su muerte no le dará nuevo aliento a sus huesos, no va a recuperar sus carcajadas, ni su inmenso valor, ni el habla convincente y vigorosa, pero de todas formas yo necesito contarla. Sus asesinos siguen libres, cada día son más y más poderosos, y mis manos no pueden combatirlos, solamente mis dedos, hundiendo una tecla tras otra. Pueden decir la verdad y declarar la injusticia. Uso su misma arma, las palabras. ¿Para qué? Para nada, o para lo más simple y esencial, para que se sepa, para alargar su recuerdo un poco más antes de que llegue el olvido definitivo. Un buen Antonio Machado, a punto de caer Barcelona, cuando era ya inminente la derrota en la guerra civil, escribió lo siguiente: se ignora que el valor es virtud de los inermes, de los pacíficos, nunca de los matones, y que a última hora las guerras las ganan siempre los hombres de paz, nunca los aliadores de la guerra. Solo es valiente quien puede permitirse el lujo de la animalidad, que se llama amor al prójimo y es lo específicamente humano. Por eso no he contado tan solo la ferocidad de quienes lo mataron, los supuestos ganadores de esta guerra, sino también la entrega de una vida dedicada a ayudar y a proteger a los otros. Si recordar es pasar otra vez por el corazón, siempre lo he recordado. No he escrito en tantos años por un motivo muy simple. Su recuerdo me conmovía demasiado para poder escribirlo. Las veces innumerables en que lo intenté, las palabras me salían húmedas, untadas de lamentable materia lacrimosa, y siempre he preferido una escritura más seca, más controlada, más distante. Ahora han pasado 2 veces 10 años, y soy capaz de conservar la serenidad al redactar esta especie de memorial de agravios. La herida está ahí, en el sitio por el que pasan los recuerdos, pero más que una herida, es ya una cicatriz. Creo que finalmente he sido capaz de escribir lo que sé de mi papá sin un exceso de sentimentalismo, que es siempre un riesgo grande en la escritura de este tipo. Su caso no es único, y quizá no sea el más triste. Hay miles y miles de padres asesinados en este país tan fértil para la muerte. Pero es un caso especial, sin duda, y para mí el más triste. Además, reúne y resume muchísimas de las muertes injustas que hemos padecido aquí. Me hago un triste café negro, pongo el Requiem de Brahms, que se mezcla con el canto de los pájaros y el mugido de las vacas. Busco y leo una carta que me escribió desde aquí mi papá en enero de 1984 en respuesta a otra carta mía en la que yo le contaba que no me sentía bien en Italia, que estaba deprimido, que quería dejar una vez más otra carrera y volver a la casa. Creo haber insinuado que me pesaba hasta la vida misma. Su respuesta está en una carta que siempre me ha dado confianza y fuerza. Transcribirla es un poco impúdico, porque en ella mi papá habla bien de mí, pero en ese momento la quiero releer, porque esa carta revela el amor gratuito de un padre por su hijo, ese amor inmerecido, que es el que nos ayuda cuando hemos tenido la suerte de recibirlo, a soportar las peores cosas de la vida y la vida misma. Mi adorado hijo, eso de las depresiones a tu edad es como más común de lo que parece. Yo recuerdo una muy fuerte en Minneapolis, Minnesota, cuando tenía unos 26 años y estuve a punto de quitarme la vida. Creo que el invierno, el frío, la falta de sol, para nosotros seres tropicales, es un factor desencadenante. Y para decirte la verdad, eso de que de pronto desempaques aquí con tus maletas y dispuesto a enviar todo lo europeo para un carajo, nos pone a tu mamá y a mí en el colmo de la felicidad. Tú tienes más que ganado lo equivalente a cualquier título universitario, y tu tiempo lo has empleado también en formarte cultural y personalmente, que si te aburres en la universidad es apenas natural. Cualquier cosa que tú hagas de aquí en adelante, si escribes o no, si te titulas o no te titulas, si trabajas en la empresa de tu mamá o en El Mundo o en la Inés, o dando clases en un colegio de secundaria o dictando conferencias como Estanislao Zuleta o como psicoanalista de tus padres, hermanos y parientes o siendo simplemente Héctor Abad Faciolince, estará bien.
Lo que importa es que no vayas a dejar de ser lo que has sido hasta ahora, una persona que simplemente por el hecho de ser como es, no por lo que escriba o no escriba, o porque brille o porque figure, sino porque es como es, se ha ganado el cariño, el respeto, la aceptación, la confianza, el amor de una gran mayoría de los que te conocen. Así queremos seguir viéndote, no como futuro gran escritor o periodista o comunicador o profesor o poeta, sino como el hijo, el hermano, el pariente, el amigo, el humanista que entiende a los demás y que no aspira a ser entendido. ¿Qué más da lo que crean de ti? ¿Qué más da el oropel para los que sabemos quién eres tú? Por Dios, nuestro querido Quinquín, ¿cómo vas a pensar que te sostenemos? Porque ese muchacho puede llegar lejos, pero si es que ya has llegado muy lejos, más lejos que todos nuestros sueños, mejor que todo lo que imaginábamos para cualquiera de nuestros hijos. Tú sabes muy bien que las ambiciones de tu mamá y yo no son de gloria, ni de dinero, ni siquiera de felicidad. Esa palabra que suena tan lindo, pero que se alcanza tan pocas veces, y apenas por periodos tan cortos, y que tal vez por eso mismo se aprecia tanto. Para todos nuestros hijos, sino que por lo menos adquieran bienestar, esa palabra más sólida, más perdurable, más posible, más alcanzable. Muchas veces hemos hablado de la angustia de Carlos Castro Saavedra, de Manuel Mejía Vallejo, de Rodrigo Arenas Betancourt y de tantos cuasigenios que conocemos personalmente, o de Sábato, o de Rulfo, o del mismo García Márquez. ¿Qué más da? Recuerda Goethe. Gris es, amigo, toda teoría, yo agregaría y todo arte, pero solo es verde el dorado árbol de la vida. Lo que nosotros queremos es que tú vivas, y vivir significa muchas mejores cosas que ser famoso, alcanzar títulos o ganar premios. Creo que yo también tendría desmesuras ambiciones en materia política, cuando estaba joven y por eso no era feliz. Solo ahora, cuando todo eso ha pasado, me he sentido realmente feliz, y de esa felicidad hacen parte Cecilia, tú y todos mis hijos y nietos. La empaña solo el recuerdo de Marta Cecilia. Yo creo que las cosas son así de simples después de darles uno tantas vueltas y de complicarlas tanto. Hay que matar esos amores a cosas tan etéreas como la fama, la gloria, el éxito. Bueno, mi Quinquín, ya sabes lo que pienso de ti y tu futuro. No tienes por qué angustiarte. Vas muy bien y vas a ir mejor, cada año mejor. Y cuando llegues a mi edad o a la edad de tu abuelo y puedas disfrutar de los paisajes de esta parcela de la Inés que pienso dejarles a ustedes con sol, con calor, con verdor, vas a ver que yo tenía razón. No aguantes más allá de lo que te creas capaz. Si quieres volver, te recibiremos con los brazos abiertos. Y si te arrepientes y quieres regresarte otra vez, tampoco nos faltará con qué comprarte el pasaje, de ida y regreso, sin que te olvides nunca que el más importante es este último. Te besa tu padre. Aquí estoy de regreso escribiendo sobre él desde donde él me escribía, seguro de que tenía razón y de que la vida secas, lo verde, lo caliente, lo dorado, es la felicidad. Aquí estoy, en la parcela que nos dejó en la Inés a mis hermanas y a mí. Los tristes asesinos que le robaron a él la vida y a nosotros por muchísimos años, la felicidad e incluso la cordura no nos van a ganar, porque el amor a la vida y a la alegría, lo que él nos enseñó, es mucho más fuerte que su inclinación a la muerte. Su acto abominable, sin embargo, dejó una herida indeleble, pues como dijo un poeta colombiano, lo que se escribe con sangre no se puede borrar. En otra carta que me escribió, también fechada en la Inés de 1986, me decía: estoy sembrando más árboles frutales, distintos a pamplemusa, que espero los puedan disfrutar no solo ustedes y Daniela, sino los hijos de Daniela. Daniela, mi hija, acababa de nacer ese mismo año, y mi papá alcanzó a ayudarme a recibirla de lado a lado mientras aprendía a caminar y daba los primeros pasos, pocas semanas antes de su asesinato. Hay una cadena familiar que no se ha roto. Los asesinos no han podido exterminarnos y no lo lograrán, porque aquí hay un vínculo de fuerza y de alegría, y de amor a la tierra y a la vida que los asesinos no pudieron vencer. Además de mi papá, aprendí algo que los asesinos no saben hacer: a poner en palabras la verdad, para que ésta dure más que su mentira.